Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales amigos, amigas, en este domingo en el que celebramos en la iglesia la Santísima Trinidad, una de las afirmaciones centrales de nuestra fe cristiana. Por otra parte, un enunciado de una doctrina cristiana católica que no siempre es fácil. Digamos desde el principio que así debe ser. No es fácil encerrar en unas palabras, en un enunciado, en una doctrina a Dios. No es fácil. Y más aún es imposible. De manera que la doctrina de la Santísima Trinidad, que quedó ya fijada desde el siglo IV en la Iglesia, pero que proviene desde la revelación dada por el mismo Señor Jesucristo, es una doctrina, es una de las afirmaciones centrales y es lo que caracteriza, digamos, a nuestra fe cristiana. Nosotros creemos, a partir del Señor Jesús que nos ha revelado a Dios, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando se fue desarrollando poco a poco esa afirmación primera, esa afirmación central de nuestra fe, pues debemos decir con toda franqueza que se le mezclaron una serie de elementos que no eran propiamente bíblicos, sino que eran elementos de la filosofía, sobre todo griega, y sobre todo socrática, que nos hablaban de naturaleza, persona, esencia, sustancia, relación, etcétera. Una serie de palabras técnicas de la filosofía griega que poco a poco se fueron injertando para tratar de explicar ese misterio de la Santísima Trinidad. Dios, que es uno solo, porque nosotros cristianos nos consideramos monoteístas, juntamente con los judíos, juntamente con los musulmanes, creemos en un solo Dios. Por eso se habla de religiones monoteístas, cristianos, judíos, musulmanes. En contraposición a otras religiones a lo largo de la historia que han sido y que son todavía politeístas, quiere decir que tienen muchos dioses, que se organizan en una serie de cultos y en una serie de denominaciones diferentes: el cristianismo, el judaísmo y el islam, con
confían y creen en un solo Dios. Sin embargo, la peculiaridad de los cristianos es esta determinación en el único Dios verdadero. Hay tres personas. Dios, nos decía una de las frases más bonitas de el documento de Puebla, uno de los documentos venidos de las conferencias episcopales latinoamericanas. Decía Dios, en su misterio más íntimo no es una soledad, sino es una comunión de personas. Y eso no ha surgido de las explicaciones de la filosofía griega. Eso ha surgido de la propia revelación de Jesucristo. Fíjense que para comenzar, si nosotros hablamos de Dios como Padre, es simple y sencillamente porque Jesús no solamente habló de Dios como Padre, sino que se manifestó en toda su propia existencia como un hombre que confiaba completamente en el Padre, que le llamaba a él Abba, es decir, le llamaba papá, de una manera muy familiar, muy sencilla, de mucha confianza, de mucha intimidad. Y a partir de esa revelación de Jesús, que nos habla de Dios como Padre, que nos habla de Dios como amor, a partir de ahí es que ha venido nuestra afirmación de que Dios no es una soledad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la reflexión básica de esta fiesta de la Santísima Trinidad. Sin embargo, para comenzar, es necesario que quede muy, muy claro. No se trata de tres dioses. A veces aún algunos nos critican esto, a veces aún nosotros mismos cristianos que quizá no hemos ahondado suficientemente en nuestra fe, consideramos la distinción de las personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, más que la unidad del único ser, del único Dios. Eso requiere, por lo tanto, no una reflexión intelectual. Los teólogos, la gente que ha estudiado bastante en la iglesia, dicen que muchas de las reflexiones intelectuales que se hicieron en torno al dogma de la Santísima Trinidad, en vez de ayudar, fueron complicando la comprensión de la Trinidad, porque metieron una serie de elementos que son más bien elementos de la cabeza, que son tratar de explicar este ser de Dios con conceptos, con ideas, y eso no se logra. Sin embargo, quienes han tratado de explicarlo desde otro ángulo, desde el ángulo de la contemplación, desde el ángulo de la mística, nos han ayudado a acercarnos más al misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. A Dios se le puede comprender, por decir así, bastante mejor desde la mística y no desde la razón. La razón, pues, son los conceptos, las reflexiones, la referencia a algunas filosofías o algunas composiciones, digamos, mentales, racionales. Mientras la mística es otra cosa. La mística es cuestión del amor. La mística es cuestión del corazón. Y cuando tratamos de acercarnos a Dios, no desde la razón ni de los conceptos, sino desde el corazón, desde el sentimiento, desde las intuiciones más profundas del ser, se le comprende bastante mejor. Por eso esta es la primera invitación cuando nos situamos ante el misterio de la Santísima Trinidad, que estamos invitados a celebrar y que estamos invitados a profesar en este domingo llamado así de la Santísima Trinidad. Es el día en que se nos invita a volver a renovar nuestra fe en un único Dios verdadero. Pero este Dios que no es una soledad, sino es una comunión interpersonal.
Jesús habló de Dios no como el Todopoderoso, no como el juez, no como el que le llevaba cuentas para ver qué estaba haciendo y qué no estaba haciendo, no como aquel de quien dependía de una manera absoluta, como una marioneta depende del que maneja los hilos detrás de las cortinas del pequeño escenario. No se trata de eso. Jesús se refirió a Dios como Padre, sin embargo, se refirió a Él de una manera muy íntima, muy cercana, llena de amor, llena de entusiasmo. Y ya eso nos da el primer paso para avanzar en el misterio de la Trinidad. Dios es el Padre, pero es al mismo tiempo Jesús, puesto que Jesús se manifiesta en su vida tan cercano a Dios, al Padre, que uno llega a concluir, y eso fue lo que concluyó la primera comunidad cristiana, Jesús es Dios. Y fue lo que también los adversarios de Jesús entendieron y de lo que lo acusaron. Siendo un hombre, se hace igual a Dios. El primer paso, pues, para entrar en el misterio de Dios no es la razón, sino es el corazón. Es acercarse a la experiencia que el mismo Jesús hizo. Y eso es fundamental. Si queremos comprender algo de la Santísima Trinidad, acerquémonos primero a Jesús. Y eso para basarnos simplemente en lo que Él mismo dijo. Nadie va al Padre sino por mí. Y Él dijo también, el Padre y yo somos una misma cosa. De manera somos cercanos, estamos en lo mismo, somos Dios, el Padre y yo. Y cada ser humano tiene ese privilegio, podemos decir, esa facilidad, que algunos ni siquiera la sospechan, de poder entrar en Dios mismo, de poder conocer verdaderamente a Dios mismo, pero solo a partir de el conocimiento de Jesús, un conocimiento de nuevo que no es intelectual. Hay gente que conoce mucho sobre Jesús, hay historiadores, hay arqueólogos, hay gente que ha estudiado los textos antiguos, que conoce más de Jesús intelectualmente hablando que quizá muchos cristianos. Y hay gente tal vez que no conoce muchas cosas desde el punto de vista intelectual, científico sobre Jesús, pero que se ha acercado a Él del corazón y por lo tanto lo conoce. Para entrar en el misterio de la Trinidad es indispensable entrar primero en ese corazón de hijo que Jesús tiene, en ese corazón que le hace comprender a Dios como Padre y que le hace ponerse siempre en las manos del Padre. Y ahí vamos con el Padre y el Hijo. Jesús durante su vida también, durante sus últimos discursos sobre todo, ya cuando veía venir su final sobre esta tierra, pues Jesús comenzó a prometer el Espíritu y comenzó a hablar del Espíritu Santo. Hace apenas una semana hemos celebrado nosotros la fiesta de Pentecostés, esta fiesta en la que hemos confesado que el Espíritu es Dios juntamente con el Padre y el Hijo. Y nos han dicho también los místicos que el amor que existe entre el Padre y el Hijo es tan grande, es tan profundo, tan enorme, tan único, que es realmente otra persona.
Y ahí es donde topa nuestra cabeza con la dificultad de comprender estos enunciados de la doctrina de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo también, juntamente e igualmente que el Padre y que el Hijo, es Dios, es una persona, no tres dioses. Tres personas, puesto que cada uno tiene su misión, cada uno tiene su característica, pero al mismo tiempo actúan en completa consonancia. Toda la acción de Jesús durante los años de su vida pública estaba animada por el Padre. Él decía: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y está animada por la fuerza del Espíritu. Fue el Espíritu el que el día del bautismo de Jesús se manifestó en forma de paloma, nos dice el símbolo, la imagen del Evangelio, pero se manifestó como estando cerca de Jesús. Y fue el Espíritu el que le llevó al desierto, y fue el Espíritu el que llenó siempre su corazón de amor. Jesús, el Espíritu de amor, el amor del Padre, el amor al Padre, es toda una experiencia única. Y por eso les invito a entrar un poquito desde el corazón, no desde la razón. Desde la razón se topa uno con un misterio muy enredado que la cabeza realmente no entiende a comprender, pero que el corazón lo logra comprender un poco mejor. Será estos misterios de Dios que solamente llegaremos a comprender de manera total cuando le encontremos a Él cara a cara y no tengamos ningún velo más ni ninguna limitación más. En fin, la fiesta de la Santísima Trinidad es una cordial, una vehemente invitación a entrar en este misterio, pero para comprender sobre todo la profundidad, la misericordia, el amor de Dios. Eso es lo que ha manifestado Jesús en su revelación. Nos ha dicho: Dios es misericordia y amor. Hoy, para que no hagamos tampoco una distinción absoluta entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hoy encontramos en la primera lectura una revelación de Dios a Moisés, en la cual, en la misma palabra, en la misma voz de Dios, nos dice la Escritura en el Génesis: Dios se manifiesta como misericordioso. Él es misericordioso. Él es el que tiene el corazón lleno de amor. Él es el que está cerca y el que ama y el que comprende y el que acompaña muy especialmente al más pequeño, al más miserable, al más pobre. Este es el Dios en el que nosotros creemos en nuestra fe cristiana. ¿Cuántas veces tenemos unas imágenes distorsionadas de Dios debido a tradiciones, debido a otras propuestas que se nos han hecho, debido a la influencia tal vez del mundo griego, que era un mundo politeísta y un mundo que tenía un modo de ver a Dios muy diferente? A veces se piensa en el Dios lejano, en el Dios todopoderoso, en el creador de todo, pero que después dejó el mundo abandonado a su suerte prácticamente. En este Dios que está constantemente atendiéndonos a nosotros, pero no para cuidarnos, para amarnos y perdonarnos, sino para llevar cuentas de el bien que hacemos y premiarnos, o del mal que hacemos y castigarnos. Nuestra visión de Dios en el fondo muchas veces está un tanto distorsionada, y el misterio de la Santísima Trinidad que estamos invitados a contemplar este domingo nos invita a entrar en el corazón del Padre, pero a entrar movidos por el Espíritu. Y aquí hay otra cosa importante: nuestro Dios no es un Dios lejano, es un Dios que nos ha buscado, que se ha acercado a nosotros, que ha sido manifestado a nosotros en la historia y en la historia concreta de Jesús de Nazaret.
Hace apenas unas 3 semanas veíamos a través de los medios de comunicación las imágenes de la visita del Papa Francisco a los lugares de la Tierra Santa. Estuvo en Jordania, estuvo en Israel, estuvo también en los territorios palestinos, en fin, en esa tierra en donde nació Jesús, en donde caminó, en donde celebró la última cena, en donde fue crucificado y en donde resucitó. A Jesús se le encuentra en la historia, a Dios se le encuentra en la historia, no subiendo, qué sé yo, a qué alturas de contemplación o de salirse del mundo y de la historia. No, al Señor se le encuentra en el encuentro con Jesús, y el encuentro con Jesús se da en el encuentro con los demás, cuando consideramos a los demás como hermanos, cuando vemos aquella tierra en donde caminó, en aquellos desiertos donde sufrió la tentación, cuando nos encontramos con aquellos vestigios del templo de Jerusalén en donde Él caminó. Nuestro Dios, el Dios trino y uno, no es un Dios lejano, es un Dios que está muy cercano a nosotros, porque Él ha tomado la iniciativa de acercarse a nuestra vida en Jesús de Nazaret, Dios mismo hecho hombre entre nosotros. Fíjense que una de las características principales del cristianismo es que se dice es una religión histórica, puesto que a Dios se le encuentra en los acontecimientos de la historia de Jesús de Nazaret. A Dios se le encuentra en los acontecimientos de la historia de la iglesia, de los discípulos de Jesús de Nazaret, aunque a veces también mezclada de errores, de pecados, de muchas fragilidades y problemas, de divisiones, etc. Pero se le encuentra allí. Les hacía referencia al viaje del Papa Francisco a la Tierra Santa, y ahí se notan también las divisiones entre los mismos cristianos. La iglesia, los discípulos de Jesús, aún no lo manifestamos a Él perfectamente, pero manifestamos algo de Él. Manifestamos esto que está en lo más hondo del corazón de cada ser humano, esta presencia de Dios. Quiero seguir creyendo a pesar de los sueños que se van de mis manos como espuma en el viento. A pesar de lo angosto que parezca el sendero, a pesar de la ausencia, quiero seguir creyendo, pues tengo tu palabra, carpintero y maestro, que alimenta esa llama que encendiste en mi pecho, porque estás en mi vida, quiero seguir creyendo. A pesar de la noche más larga, quiero seguir creyendo. A pesar de las penas y heridas, quiero seguir creyendo. Porque tengo el sol de tu palabra, quiero seguir creyendo. Porque aviva tu voz de esperanza, quiero seguir creyendo. Carpintero y maestro de vida, quiero seguir creyendo. Por encima de toda amenaza, quiero seguir creyendo. Quiero seguir creyendo. La Santísima Trinidad no es pues nada más un artículo de la fe, un enunciado del credo que nosotros repetimos en el credo, en la misa cada domingo, en las solemnidades. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en su Hijo único Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. No es nada más una expresión verbal de una doctrina. Nuestra fe es esta convicción profunda de lo que es Dios para nosotros. Dios es Padre, porque eso nos ha enseñado Jesús. Y Dios está en lo hondo de nuestros corazones porque nos ha regalado su Espíritu. Es Él mismo que está en nosotros y nos hace considerar a Cristo el Señor como nuestro hermano y nos hace considerar a Dios como el Padre. ¿Qué consecuencias tiene eso para la existencia?
Leonardo Boff, un teólogo de la liberación en América Latina, escribió una vez un libro, La Trinidad es la mejor comunidad, subrayando esa dimensión de Dios que es como el modelo, es el paradigma de lo que ha de ser la comunidad cristiana y la comunidad de los seres humanos. Por eso nuestra afirmación sobre Dios dice que se trata de personas distintas, con misiones diferentes, con modos diferentes, pero unidos por el amor de tal manera que son uno solo. Ese es el ideal de la comunidad cristiana. Ese es el ideal de la humanidad que la revelación cristiana nos propone. Una humanidad diversa, una humanidad con sus propias características, sus culturas, incluso sus modos de reverenciar a Dios, los cultos diferentes que existen, los ritos, etc. Pero una humanidad única en torno a un Dios único en el fondo. Ese camino del descubrimiento de Dios en todas las religiones y en la humanidad entera todavía es un camino que está por hacerse y todavía es un camino que requiere mucho. Por eso es que también creer en la Santísima Trinidad es comprometernos en esta tarea de llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. El libro del Génesis nos dice de una manera muy hermosa que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y esta imagen y semejanza de Dios quiere decir que no estamos hechos para la soledad, para el aislamiento, para el individualismo, mucho menos para el egoísmo. Estamos hechos para el amor, estamos hechos para la comunión con los demás, estamos hechos para aceptarnos mutuamente como seres humanos diferentes, como religiones diferentes, como culturas diferentes, pero caminando hacia una verdadera y profunda unidad en el amor. Creer en la Santísima Trinidad, pues, hermanos, hermanas, es comprometerse también en el trabajo por la comunión, por la solidaridad con los demás, que no haya divisiones, que nos consideremos hermanos y hermanas, como subrayó Francisco en su visita a Tierra Santa, ante musulmanes, ante judíos y ante todas aquellas personas que le acompañaban. Que seamos hermanos y hermanas y que veamos al Padre como el Padre Madre común de todos. La fiesta de la Santísima Trinidad también nos invita a no querer materializar demasiado las imágenes de la Santísima Trinidad. Eso a veces, en vez de ayudar, distrae, según mi punto de vista. Cuando se hacen pinturas o cuando se hacen esculturas de el Padre con esta barba, como este anciano sentado en un gran trono, cuando se refleja a Jesucristo, Él es imagen de Dios, a Él sí podemos conocerle, es un hombre en todo como nosotros, menos en el pecado. Y cuando se pone al Espíritu Santo como una paloma, eso pues es una imagen que ha de ayudarnos, pero siempre hay que ir más allá de la imagen. Y es por eso que más de alguno opina que las imágenes de la Santísima Trinidad a veces, en vez de ayudarnos a pensar en el Dios de nuestro Señor Jesucristo, pueden desfigurar, sobre todo para mentes más sencillas y menos formadas, pueden desfigurar la auténtica, la verdadera imagen de Dios, Dios trino y uno. Dios amor, Dios que es comunión, Dios que es nuestra meta final en la existencia, pero al mismo tiempo no es un Dios lejano, al que encontramos saliendo de la historia, al que encontramos nada más en la contemplación, o al que encontramos a través de las reflexiones intelectuales. Es al que encontramos por la contemplación, al que encontramos por el amor en lo más hondo de nuestra existencia. La comunidad cristiana debería ser, pues, una comunidad que está tratando, que está haciendo el camino de ser como la mejor comunidad
que es la Trinidad Santísima. Un último punto que merece nuestra reflexión es que también este tema de la Santísima Trinidad tiene un sentido misionero. Cuando Jesús, al final de su existencia terrena en Galilea, se despidió de los discípulos, les dijo: vayan por todo el mundo, hagan discípulos míos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este bautizar en nombre de la Trinidad es algo también propio y fundamental en nuestra fe. Y tiene también ese sentido misionero. Bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo significaría no solamente hacer el rito de decir esas palabras que se dicen al mismo tiempo que se sumerge la persona en el agua o se le hace caer agua sobre la cabeza, sino el sumergir a esta persona en un ambiente comunitario. El que es bautizado debería entrar en el ambiente comunitario de la Iglesia, entrar en el camino de la solidaridad y de la humanidad que quiere ser una sola. Oremos en este día, celebremos a la Trinidad comprometiéndonos cada vez más por hacer de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestra tierra, un mundo más cercano, más familiar, más solidario. Hasta la próxima. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.